disculpas a todos los humanos, bailarán en tus labios con magia de los sabios sobre el mundo. Cuando terminó se había acabado la pared, había escrito un montón de nombres, creo que eran los nombres de las estrellas otra vez, pero en otro orden. Pero, ¿en qué momento había pensado hacer eso? Él solo pensó en poner algo, quizá ni siquiera lo había pensado y ya lo tenía todo escrito. Corrió a su bici y le dio hacia su casa en ella lo más rápido que pudo. Creo que unos carros le habían pitado mientras estaba pintando, aunque ya se había alejado del lugar, seguía asustado, pero no por haber pintado, por eso se sentía muy bien, sino por lo que había escrito. ¿Por qué? Otra vez, de regreso siguió viendo muchos grafitis que no eran los mismos de ayer y alguna cosa diferente en la ciudad que no sabía qué era, como si fuera otra versión. Llegó con la bici hasta su cuarto y fue a ver el libro que había dejado en la mesa. El arte, los libros y la vida. Lo abrió y lo primero que vio, por menos de un instante, primero las hojas en blanco, pero al segundo, como si no hubiera visto bien antes, vio que estaba escrito otro capítulo completo después de la definición de arte e imaginación que él mismo había escrito y después de su dibujo. Eran bastantes hojas más y estaban escritas con letra negra, aunque a veces se veía un poco verde o azul. Decía, capítulo 2, el arte. Hola Hank, soy yo, el 3A. Si estás leyendo esto es porque ya cumpliste las 3 tareas que te pedí por favor al finalizar el capítulo anterior. Comenzaré por aclararte algunas de tus dudas, aunque no puedo ahorita todas, sí las más necesarias por ahora. Este libro y la historia que acabamos de iniciar fueron creadas con la intención de fomentar el hábito de la lectura en ti. Esto significa encender tu gusto y tus ganas de leer, por lo que en mi opinión la mejor forma de hacerlo es mediante una historia. Porque pues en una historia estás en todo tiempo, en todo momento imaginando la situación que está ocurriendo. No es como en un libro de texto que te suelta la información que necesitas sobre determinados temas y contiene información así específica de cada cosa. Aunque como quiera espero que aprendas muchas cosas. Por lo que en este capítulo te contaré algunos cuentos o historias en donde aprenderemos en sí lo que es el arte. La historia casualmente comienza donde se terminó la anterior. Después de que Dios sembró el árbol de la sabiduría, yo seguí estirando el tiempo y muy poco después me di cuenta que ya habían comido de su fruto. Sí, los humanos conocieron el tiempo y así los conozco yo. Al ser conscientes del tiempo de su existencia, comenzaron a diferenciar entre el mundo físico y el mundo de las ideas. Empezaron a entender e interpretar todo a través de sus sentidos. Comenzaron a dar una explicación a cada cosa en la vida, a crear su propia filosofía y con ello comenzaron a surgir también muchas dudas de las cuales aún no tenían explicación. Por lo que el plano espiritual, mental, imaginario o donde viven las ideas, los sueños, los recuerdos, las fantasías y los conceptos del todo comenzó a llenarse de siluetas luminosas. El tiempo tenía que y tiene que existir tanto en el mundo físico como en el de las ideas, por lo que empecé a conocer a aquellas siluetas que parecían tener vida y comenzaban a habitar en estos mismos lugares. Algunas solo eran figuras, otras parecía que tenían inteligencia, albedrío, conciencia, pero no tardé mucho en encontrar una con la que pudiera hablar. Era una niña, la cual se veía con más detalle y color que el resto. Tenía una tiza de colores fosforescente y se encontraba dibujando algo en el aire con ella. Parecía de porcelana. Le dije, hola, soy Cronos. Me encargo de hacer que el tiempo avance y es la primera vez que veo a tantos seres aquí. ¿Me podrías decir cuál es tu nombre? Volteó y me dijo sonriente sin dejar de dibujar. Soy imaginación. Tengo poco de que comencé a existir. Nací junto con el albedrío, deseo y razón de los humanos. Desde mi primer día que existo aquí me he dedicado a pintar a las madres del todo. ¿Sabes lo que son? Recordé un poco el futuro y le respondí, sí, las madres del todo son el concepto del cual se hace referencia a cualquier cosa. Por ejemplo, si hablamos de aves, la madre del concepto serían las alas, el pico, las plumas. Si hablamos de árboles, serían la madera, las hojas, las raíces.
Es el concepto en el cual los humanos basamos nuestra idea para interpretarlo. ¿Sí, no? Me miró con recelo y dijo, creo que sí. Yo dibujo la idea de lo que aprenden las personas. Y como están aprendiendo mucho, he tenido mucho trabajo. Así que mira, le llamaré a alguien que te pueda ayudar más en lo que de seguro quieres saber. Ahí fue cuando pensé, vaya, así que de esto se trata lo del albedrío de los humanos. Han empezado a nombrar y clasificar cada cosa según sus sentidos. Pero ¿sí perciben todos todo igual? Existen puntos de vista o perspectivas, me responde una voz un poco más grande que la de imaginación, igual de mujer. Era una chica muy linda y que se veía muy inteligente. Me dice, hola, soy Sofía, la filosofía. Mi nombre proviene de sabiduría en griego. Sonreí y le dije, mucho gusto, amiga, justamente creo que a ti te estaba buscando. Me parece lógico, me contesta. Seguramente tú ya tienes una filosofía desde hace tiempo. Tiempo entre comillas, pero nunca habías visto la de otro ser, ¿o sí? Ya que tú eras el único que existía de esta manera antes. Pero los humanos tienen una muy linda imaginación. Creo que ya la acabas de conocer y le están empezando a usar para dar respuesta de lo que no saben, de lo que no entienden, de lo que requieren. Puede que pronto este lugar se llene de seres tanto reales como imaginarios durante un tiempo. Como si de un fruto del árbol de Edén se tratara, me acerqué a ella y devoré su pasado en su conciencia para ver lo que conocía desde su existencia hasta el momento. Vi cómo los humanos comenzaban a interpretar el mundo y al querer dejar un registro por medio de una imagen, un sonido, un movimiento o una idea, conectaban primero con el mundo de las ideas, que era alguna parte de este plano en el que estaba en estos momentos, y a través de su mente, su imaginación, su uso de razón, armaban como si fuera un rompecabezas, un dibujo, plastilina, la idea, hasta conseguir la forma en que mejor la reflejara, y luego la llevaban de regreso a la realidad o al mundo físico. Me dijo, ese es el arte. Los humanos ya tienen diferentes formas de transmitirlo y debo decirte que no vuelvas a hacer eso que hiciste, por favor. Le dije, soy el tiempo, solo vi tu pasado, de hecho solo el inicio. Pues ya puedo mostrártelo yo, me dijo. Mira, te contaré una historia, no te preocupes, seré breve y es una historia real, me dijo. Mira detrás de ti. Volteé y cuando giré mi vista me encontré con un río, aunque parecía más una corriente de humo luminoso flotando a un lado mío, pero entendí lo que quería decir. Me dice, mira dentro de él, ese es Sócrates. En el río podía ver la antigua ciudad de Grecia y fuera de un templo había un hombre bajito y de rasgos sumamente toscos, nariz chata, con la mirada perdida hacia el infinito, parado a mitad de la calle. Después de estar un tiempo viendo una tienda donde vendían pieles para animales para distintos usos, se acerca con el vendedor y le dice, buen día, joven, ¿me podría decir exactamente qué es lo que vende? El vendedor se quedó extrañado y dijo, pues pieles de animales. Si lo que quieres es la carne, 3 puestos más allá es donde la puedes encontrar. Entonces Sócrates dijo, vaya, vaya. Entonces, ¿qué es exactamente una piel de animal? El vendedor le dijo, pues es una piel. Por eso, ¿qué es una piel? Pues lo que cubre la carne. Ah, ¿y qué es la carne? El vendedor comenzó a molestarse y le dijo, si no vas a comprar nada, puedes retirarse. Sócrates se alejó y decidió ir a ver otro puesto distinto por horas. La filosofía me habló, sacó de aquella historia dentro del río y me dijo, ese es Sócrates y está haciendo uso y abuso de su ironía socrática, la cual consiste en partir del hecho de decir o suponer yo solo sé que no sé nada, con lo cual se comienza a tratar un tema desde su raíz, cuestionándose todo y cada parte de él. Fue uno de los primeros en practicar la filosofía, de entenderla. Algunos lo consideran como el padre de ella, pero en realidad fueron 3, Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates introdujo las bases del pensamiento filosófico, el cuestionar todo, pero no dejó nada escrito ya que él no sabía escribir. Todos los registros que tenemos de él provienen de su aprendiz, Platón, que fue un alumno de Sócrates, que ya después aportó mucho a la filosofía y a la cultura y a la literatura, dejándonos la huella de su maestro Sócrates en unos escritos que son diálogos entre él y su maestro.
Diálogos. Después de él, Platón aportó el concepto primitivo de la célula, con su idea del elemento primario de lo que está hecho todo. En esos tiempos se creía que solo había 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, y que de ellos se formaba todo lo que existe. Hoy en día tenemos toda una tabla periódica llena de elementos primarios y conocemos más a fondo esto. En esos momentos la filosofía, la sabiduría, la ciencia y la religión aún se encontraban todas mezcladas dentro de la mente del humano. Pero Platón, más que eso, se interesó por la existencia del propio ser humano. Para él le parecía tan raro el hecho de poder existir, el simple hecho de tener vida, el tener un cuerpo tan perfecto para lo que se necesita en este mundo, y trató temas como la existencia de una mente creadora, que sería Dios, es Dios, la existencia del alma del ser humano bueno, y si ésta es inmortal. Ya después de él vino Aristóteles, pero él enfocó más su filosofía en la clasificación de las especies de una forma más científica, pero bueno, primitiva para lo que es el hoy en día. Se centró más en la matemática, la ciencia, en las cuales él mismo formó algunas de sus bases, los primeros pilares entre los humanos. Sofía me pregunta, ¿continuó con los demás filósofos? Le digo, no. El mejor destino me dice que gracias, ya me ha quedado muy claro lo que es la filosofía y por el momento creo que es lo mejor. La filosofía entonces es la corriente o forma de pensamiento de una persona que lo ayuda a entender e interpretar la vida. La forma en que cada persona interpreta su vida es su filosofía. Cronos vio que Sofía tenía la misma vestimenta que una de las estatuas más grandes de la ciudad y vio que decía: Atenea, diosa de la sabiduría y de las artes. Y dije, eso era lo que estaba buscando, el arte. Y me dice Sofía, pues sí, casi todo aquí es arte. El arte comienza a existir en el momento en que el humano consigue plasmar sus ideas, cualquiera que sea el medio. Es esa conexión entre la mente del humano, el mundo de las ideas, donde todo puede crear, y ya teniendo el concepto que su mente deseó de su creación, dependerá del medio de expresión y su experiencia en él definir la calidad de su arte. Después de un tiempo de la creación del concepto, esta se separó en 7 formas principales de expresión, 7 formas de expresión principales, a las cuales se les llamó las bellas artes. Principalmente son 7 disciplinas: la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la música, la arquitectura y el cine. ¿Continúo? Creo que por hoy fue suficiente. Debo decir que encontré justamente lo que quería y necesitaba directamente de ti, de la sabiduría. Te agradezco mucho por brindarme tu tiempo, tu conocimiento y la historia de tus pilares. Creo que a partir de este momento me dedicaré a estudiar cada una de ellas. Quizá incluso viva algunas vidas humanas para conocerlas más de cerca. De nada, mi amigo. Aquí a mí siempre me vas a encontrar. Ya sea aquí o en los libros sobre la humanidad, tengo miles y miles de formas de existir, de historias tanto ficticias como reales. En sus ojos pueden verles. Y la verdad sí creo que la mejor forma de conocer y más que nada disfrutar un arte es practicándolo. Bueno, y hasta aquí, mi estimado Ángel Diego, Eric, esta historia de hoy entre Cronos y la filosofía. Pero a la nuestra aún le queda mucho por contar, la del arte, los libros y la vida. Para la próxima sesión te voy a pedir, por favor, de tarea, si puedes, me escribas lo que, pues algunas de estas artes, empezando por la pintura, y 3 ejemplos de ella, de la pintura. Puedes sacar el dato de donde tú quieras. La otra tarea que te quiero pedir es que por favor en tu buzón me dejes una carta donde me digas qué te parece este libro. Si te está gustando, me digas qué día de la próxima semana nos podemos ver temprano para una misión muy importante. Ya en otra carta te diré el lugar y la hora. Y por último te pido por favor que sigas dejando que el arte exista a través de ti como hoy en la avenida.